Proceso de elecciones que se llevó a efecto en la provincia, ya está el 100% de actas escrutadas, qué novedades se presentaron, qué es lo que se vendrá también de aquí adelante, en el calendario adelante previsto para la segunda vuelta electoral y bueno, y conocer también las actividades que desarrollará aquí en el subtrópico de Cotopaxi. Señor director, buenos días, bienvenido para Radio Soberana. Estimado licenciado Lenin, muy buenos días. Doctor Jorge, muchas gracias por la invitación. El saludo cordial para toda la distinguida audiencia de este tan importante medio de comunicación. A la vez quiero iniciar agradeciendo a ustedes porque permanentemente en los espacios de que hacen noticias de opinión siempre han estado llamando a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto, un voto consciente, un voto meditado. Y felicitar al Cantón La Maná porque ha sido el cantón que más, menos ausencia tuvo en relación a los demás cantones. Estaba revisando la nota que sacamos, ¿no es cierto? Y el Cantón La Maná es el cantón con mayor presencia de electores, si vemos en porcentajes. Vemos que en el Cantón La Maná el 86.33% de los ciudadanos estuvieron ejerciendo el derecho al voto. Obviamente el reto es que lleguemos al 100%, pero si hacemos una valoración, vemos que, ¿no es cierto?, el índice más alto de los ciudadanos, si sacamos por cantón, el Cantón La Maná, obviamente es el de menos ausentismo. El de menos ausentismo. 13.4% de ausentismo. Y el tema, vemos que, por ejemplo, el Cantón Sichos fue, en cambio, que tuvo mayor ausentismo de los ciudadanos en las urnas. Entonces, eso también es una información, un porcentaje que nos da para hacer una cierta valoración en qué cantones, por ejemplo, tenemos que priorizar ciertas cosas, y esto nos permite también, obviamente, trabajar con con expectativas ya para la segunda vuelta. Obviamente vamos a finiquitar toda la información, la recopilación de información, la información correspondiente para las organizaciones políticas. Entonces estamos en aquello. Es así que, por ejemplo, ya el número de votos que han obtenido cada una de las organizaciones políticas está en firme. Ya no va a haber cambio alguno, ni un solo voto más ni menos para ninguna organización política, porque no se ha presentado ningún recurso ante la Junta Provincial Electoral, ninguna impugnación, ninguna apelación o algún recurso que haya llegado hasta el Tribunal Contencioso. Es decir, el 100% de las actas ya han sido procesadas y ustedes estarían, o bueno, ya quizá promulgaron el tema de finalizado ya el primer proceso de elecciones. Prácticamente los datos ya se quedan consumados. El día de hoy la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi va a proceder con la asignación de los escaños, es decir, prácticamente entregar las actas con el número de votos total para cada una de las organizaciones políticas. Es decir, en el caso de la provincia de Cotopaxi, el número de votos queda en firme y por lo tanto ya tenemos, ¿no es cierto?, las autoridades en representación a la función legislativa. Ingeniero Toquiza, el tema de la valoración general del proceso de elecciones, ¿cómo se llevó a efecto la colaboración de la ciudadanía? ¿Se pudieron instalar las mesas de juntas receptoras del voto a tiempo? ¿Hubo quizá algunas situaciones que no arrancaron a las 7 de la mañana como estaba programado? Destacar la participación de los miembros de las juntas receptoras del voto. En su mayoría acudieron de forma, los principales. Hubo muy pocas mesas que no llegaron los principales, inmediatamente fueron reemplazadas por los vocales alternos, así como también destacar la puntualidad. Obviamente también tuvimos algunos reportes que en algunas juntas receptoras del voto no llegaron de forma puntual a instalarse. Hubo un retraso de 3 a 5 minutos si hacemos una valoración de forma general. Y exhorto a través de este espacio a los ciudadanos que estuvieron en calidad de miembros de las juntas receptoras del voto en la primera vuelta, serán los mismos ciudadanos que estarán en la segunda vuelta cumpliendo esta responsabilidad. Entonces, evitar el tema del retraso, acudamos de forma puntual, recordar que es obligación del miembro de la junta receptora del voto, ¿no es cierto?, cumplir con las 4 fases que tiene que ver el día de las elecciones. Su actuación debe ser de forma transparente, imparcial y con mucha seguridad. Recordemos que los miembros de las juntas receptoras del voto son aquellos que están de forma directa con el ciudadano receptando la votación, y ellos son los que tienen que realizar el escrutinio de la votación. Recordar que también el no acudir a ejercer esta responsabilidad, la sanción establece del 15% del salario básico unificado. Podremos tener casos de pronto de que algún ciudadano en la primera vuelta no acudió a cumplir la responsabilidad, pero obviamente puede acudir a cumplir esta responsabilidad en la segunda vuelta, porque
En el momento que se realizó la notificación, dice, ¿no es cierto?, usted será responsable para la primera vuelta, y en el caso de existir la segunda vuelta también usted debe cumplir esta responsabilidad. O sea, es inexcusable el tema de la participación en este proceso de segunda vuelta electoral. Es inexcusable, es responsabilidad del ciudadano como un buen estudiante universitario, como un servidor público de una institución a la cual pertenece, de las instituciones privadas, ¿no es cierto?, acudir a cumplir esta responsabilidad. También es tan importante recordar que está determinante prohibido en la norma el abandonar la junta receptora del voto de forma injustificada. Y para aquel ciudadano que acuda a cumplir la responsabilidad y ausente de la mesa de forma injustificada, la misma norma manifiesta que la sanción será de 11 a 20 salarios básicos unificadas, la sanción correspondiente. Entonces es preferible que evitemos esa situación, más bien contribuyamos con el proceso democrático, contribuyamos que esta fiesta democrática se desarrolle en óptimas condiciones, y absolutamente todos los ciudadanos del país estamos llamados el 13 de abril a acudir a las urnas y actuar de forma responsable. Recordemos que tenemos 2 finalistas y por lo tanto ahora, ¿no es cierto?, usted tiene que decidir por quién de los 2 finalistas de ejercer el derecho al voto. Va a ser más rápido. El Consejo Nacional Electoral vamos a trabajar también en la parte técnica para que inmediatamente, conforme se vaya generando las actas en las juntas receptoras del voto, inmediatamente podamos procesar esa información a la página del Consejo Nacional Electoral y de esta manera la información sea fiable, segura y transparente. El día de hoy su visita al Cantón La Maná se debe a... Estamos acá en territorio porque queremos ser responsables con el personal que ha sido parte de nuestra institución de forma temporal. Tal es el caso para la recepción de los informes de los coordinadores de mesa, así como también para el pago a las personas que estuvieron en calidad en la mesa de atención preferencial. Tuvimos una persona en cada recinto electoral. Entonces, nuestra responsabilidad es de estar en territorio. No podemos pedir a un ciudadano que, digamos, su compensación es mínima, pedir que salga a la Tacunga y hacer los trámites correspondientes. Más viable, nosotros vemos que hemos salido a Pangua, La Maná y Sicchos, y obviamente es nuestra responsabilidad cumplir con estas obligaciones. ¿Para cuándo está previsto ya, o cómo está el calendario electoral que se viene? Porque para los ciudadanos sabemos que aún tienen que entregarle credenciales a los asambleístas electos, luego vendrá algún trabajo para donde hubieron errores de forma en las juntas receptoras del voto, hay que volverlos a capacitar. ¿Cómo está la agenda del trabajo del CNE para lo que se viene? El día de hoy, una vez que se realice la proclamación de los resultados finales por parte de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi, prácticamente tendríamos que estar a la espera de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral nos dé la fecha para la entrega de las credenciales a las autoridades electas. Eso le corresponde a la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi. Obviamente también tenemos que trabajar en la parte técnica, ya preparando para la segunda vuelta electoral. Dentro del propio calendario electoral que aprobó el Pleno del Consejo Nacional Electoral, inicia, ¿no es cierto?, el debate presidencial que está para el 23 de marzo, en donde los 2 finalistas darán a conocer nuevamente, ¿no es cierto?, sus planes de trabajo, sus objetivos, sus propuestas, y es una fecha tan decisiva, sobre todo para aquellos ciudadanos que están indecisos, ¿no es cierto?, puedan escuchar a los candidatos finalistas y de esta manera, ¿no es cierto?, usted pueda ya tener decidido por quién ejercer el derecho al voto. Luego, desde el 24 de marzo al 10 de abril, la campaña electoral. El 6 de abril tenemos el simulacro. O sea, un día posterior al debate. Un día posterior al debate. Eso es tan importante porque vemos que es algo muy estratégico. Vamos a escuchar primero, ¿no es cierto?, las propuestas que tienen los candidatos finalistas, y al día siguiente prácticamente ya iniciamos con el tema de la campaña electoral. Aspiramos que sea una campaña de altura, de respeto, donde prime la propuesta, el debate, y evitar el tema de confrontación, evitar el tema de que hoy por hoy he estado revisando las redes, por ejemplo, las redes deben ser utilizadas de una manera adecuada, idónea, en donde traten de informar al ciudadano, y más no, digamos, que sean ataques en contra de ninguna organización política. Entonces, ese tipo de cosas también es un llamado, y que las organizaciones políticas, los líderes, los actores deben actuar con mucha responsabilidad, porque finalmente el ciudadano lo que quiere es escuchar propuestas que vayan en beneficio del país. Hoy por hoy el país necesita
Necesitamos estabilidad política, jurídica, económica. ¿Y quiénes estamos llamados a eso? Son las autoridades y todos quienes conformamos este Estado ecuatoriano, porque muchas de las veces nos confundimos gobierno con Estado. Entonces, lo que queremos es un Estado sólido, un Estado donde todos y todas tengamos oportunidades. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Continuamos con el calendario electoral. Luego, el 6 de abril tenemos el simulacro, que nuevamente pondremos a prueba la capacidad técnica, logística, operativa que estará instalado, y allí nuestro reconocimiento siempre a las diferentes carteras del Estado, de la provincia de Cotopaxi, a la gobernación, a la prefectura de Cotopaxi, a los 7 GATS cantonales, a las juntas parroquiales, a todos quienes están articulados en esta mesa de seguridad, que desde el ámbito de sus competencias obviamente están permanentemente dando un seguimiento a que todo esté en óptimas condiciones. Por ejemplo, en el trayecto que veníamos desde la Tacunga hacia acá, vemos que en el tema de la vía necesitamos urgentemente la intervención, porque con el tema del fenómeno que está ahora, ¿no es cierto?, vemos que hay pequeños derrumbes y esa situación debe estar permanentemente monitoreado, porque necesitamos el tema de la accesibilidad, el flujo de las personas que puedan transitar sin ningún tipo de inconvenientes. Y allí quien tendría que, son los llamados a intervenir, es urgente en el tema de la prefectura y de los GATS cantonales y parroquiales. Ingeniero Toquiza, ¿qué pasa con el tema de la publicidad, la propaganda electoral, de sobre todo las dignidades que ya elegimos, ¿no? Vemos en algunas ciudades todavía la presencia de las pancartas llena de, tienen la obligatoriedad. Lenin, usted estuvo Pujilí, la Tacunga. Oiga, aquí en La Maná mismo, aquí también, pero que a mí me llamó la atención es la vía Pujilí, la Tacunga. No sé si está en la responsabilidad, en la obligatoriedad de los movimientos, partidos políticos o los mismos y ahora ex candidatos de retirar esa publicidad electoral. ¿O es un problema ya ético, es un problema de saber ser responsable con su pueblo? Es responsabilidad de las organizaciones políticas, ¿no es cierto?, una vez de haber finiquitado este proceso electoral, inmediatamente proceder con el retiro de todo lo que utilizaron como material para la propaganda electoral. Entonces allí ahí viene lo que justo decía el doctor, el tema de la responsabilidad, de la ética como organización política, como ex candidato ahora o ex candidatos, para que inmediatamente, de la misma manera, con su personal, con sus militantes, con sus simpatizantes, deberían ya retirar el tema de todos los artículos promocionales. Pero allí también, ¿no es cierto?, existe en cada uno de los cantones las respectivas ordenanzas en donde regula, ¿no es cierto?, toda esta situación, y vemos que algunos cantones ya empezaron con las notificaciones para dando tiempos y plazos para que puedan retirar el material promocional y de esta manera evitar la contaminación visual. Entonces allí ya viene más, es la responsabilidad absoluta de la organización política, y evitar este tipo de situaciones. Lo único que hace es, ¿no es cierto?, la ciudadanía tiene toda la razón de exigir que retire esa situación, porque lo único que hace es causar daño visual. Ingeniero Toquiza, ¿han manifestado algo quizá desde el Consejo Nacional Electoral Matriz en cuanto al tema de las encuestadoras? ¿Hay tiempos, hay fechas nuevamente para promulgar el tema de encuestas a la población en cuanto a la incidencia del voto? Y no sé, ver si hay sanciones, porque de las encuestadoras ninguna creo que la pegó. Bueno, recordemos que tanto las personas naturales o jurídicas que se dedican a esta actividad, que es de mucha responsabilidad y absolutamente delicada, deben primero nuevamente ser calificadas ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y a la ciudadanía en general decir que las encuestas son, digamos, no son resultados apegados a una realidad, es un supuesto, una pequeña radiografía que le informa a la ciudadanía. No debemos confiarnos en las encuestas. La institución, el ente encargado para dar los resultados oficiales es el Consejo Nacional Electoral, y de la misma manera, ¿no es cierto?, tanto las personas naturales y jurídicas que se dedican a esta actividad, su trabajo debe ser altamente técnico, investigativo y de carácter confiable, porque si una encuestadora, por ejemplo, oportunamente arroja resultados y no coincide con el resultado final, prácticamente la ciudadanía no va a volver a confiar. ¿Y quién está detrás de eso? Son, ¿no es cierto?, las personas que se encargan a esta actividad. Y enseguida se señala al Consejo Nacional Electoral del típico fraude, ¿no? Claro, eso es lo que siempre ha habido en los últimos tiempos, ¿no es cierto? De pronto no obtienen los resultados esperados, y lo que endosan es inmediatamente el Consejo Nacional Electoral. Conforme determina la Constitución, el Código de la Democracia y la ética profesional de todos quienes somos parte de esta institución, es velar, ¿no es cierto?, y precautelar la confianza de la ciudadanía depositada en las urnas.
Algo importante, ingeniero. ¿Se presentó algún tipo de denuncia? No sé si llegan a ustedes o pasa directo al Tribunal Contencioso Electoral, de que de pronto autoridades, porque sí hubieron denuncias de los candidatos, no sé si llegaron a ustedes o al CNE o solo lo dijeron por campaña, que autoridades en cargos, en funciones, hayan hecho campaña a favor de tal o cual candidato. ¿Se presentaron este tipo de novedades en Cotopaxi? Bueno, nosotros no hemos receptado ninguna denuncia en ventanilla de la Delegación Provincial de Cotopaxi. La organización política o los candidatos en su momento tienen la plena obligación de que directamente pueden presentar ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta la fecha, el Tribunal Contencioso Electoral no nos ha solicitado ninguna información. En el caso de que requiera la información o seamos llamados a rendir alguna versión, inmediatamente es nuestra responsabilidad, de la misma manera, cooperar con toda la información que se ha ido generando durante la campaña electoral y el proceso electoral. O sea, no hay nada. Por el momento no tenemos absolutamente nada. Bien, queremos agradecerle por acompañarnos, ingeniero. Importante este diálogo y siempre abiertos a recibir a las autoridades para que la comunidad esté plenamente informada desde la fuente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por este espacio y un bonito día para todos y todas. 7 de la mañana, 55 minutos. El Tribunal Contencioso Electoral ratifica sentencia por violencia política de género contra Aquiles Álvarez.